Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un artículo científico el cual fue denominado bioconversión de cortes de hidrocarburos que contengan grandes cantidades de resina por acción de consorcios bacterianos. Para empezar, debemos decir que los países, dado el incremento y la necesidad de desarrollarse, han tenido que hacer necesaria la explotación de recursos y reservas, pero a través de los años, debido a un uso intenso y descontrolado, este ha atentado contra su propia conservación y ha además causado impactos ambientales tales como lo son la degradación de los suelos, la desertificación, la contaminación de los mares, sumado al cambio climático, que son situaciones que cada vez más nos urgen y nos hacen más vulnerables. Ahora, para poder entrar en contexto debemos saber ciertos conceptos generales del objeto de estudio de esta investigación, el cual es el petróleo. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos en el cual predominan elementos tales como el hidrógeno y el carbono, y en menores cantidades elementos como el oxígeno, el nitrógeno y el azufre, más algunos metales como lo son el vanadio, el hierro, el níquel, el cobre. Se pueden dividir en alifáticos saturados, los cuales incluyen parafinas, isoparafinas y cicloparafinas, resinas, aromáticos y exaltenos. Ahora, en el proceso de separación del petróleo se pueden obtener hidrocarburos de cadenas largas y pesadas. Entrando en contexto, las parafinas de cadena corta son sustratos más degradables en comparación con las parafinas. Hoy les hablaré de las condiciones que se tuvieron en cuenta para el enriquecimiento bacteriano. Primero, se realizaron cultivos por lotes en matraces de 250 mililitros que contenían 5% peso-volumen de concentración de hidrocarburos más 10 mililitros de sobrenadante preparado de cada suelo, es decir, 10% peso-volumen de cada suelo en agua destilada. También se le agregó un medio sal mineral. El pH se ajustó a 6,8 más o menos y las matraces se mantuvieron en una incubadora a 30 grados centígrados y 150 revoluciones por minuto durante 10 días. Este procedimiento se realizó 3 veces para el enriquecimiento bacteriano y las muestras se nombraron del AB1 al AB2. Ahora hablaremos sobre los resultados y análisis del estudio realizado. Empezaremos con la selección y crecimiento bacteriano. Después de subcultivar 3 veces las muestras a 30 grados centígrados, se realizaron observaciones visuales donde se comparaban las muestras de biotratadas con las muestras de control. De las 7 muestras seleccionadas, 4 de ellas mostraron cambios obvios en la fase orgánica, mientras que causaban turbidez en la fase acuosa. Cabe resaltar que las 4 muestras seleccionadas fueron AB4, AB5, AB6 y AB7. En el aislamiento bacteriano ya de las muestras seleccionadas, se tomaron 4 cepas del consorcio AB4, 2 cepas del consorcio AB5, 3 cepas del consorcio AB6 y 3 cepas del consorcio AB7. En el análisis de hidrocarburos, a partir de las mediciones gravimétricas de las fracciones de Sahara, arrojaron que las fracciones alifáticas de las muestras biotratadas se incrementan en comparación a las muestras de control, pero también las fracciones aromáticas del consorcio AB6 y AB4 incrementan en comparación a las demás. Por otra parte, las fracciones de resina de las muestras biotratadas disminuyen en comparación a las muestras de control, pero también son significativas en las consorcio AB4 y AB6. Esto indica que los consorcios AB4 y AB6 tienen una capacidad grande para disminuir las cantidades de resinas de los cortes extremos pesados. En el análisis de resina de los compuestos de resina fraccionados de las muestras de control y las muestras biotratadas de los consorcios AB4 y AB6,
Se separaron en resinas blandas y resinas duras. Las resinas duras fueron eliminadas por completo después de pasar por el biotratamiento de alimento, aunque el 14,4% de las resinas duras estaban en las muestras de control. Esto quiere decir que las moléculas grandes se vuelven más ligeras al pasar por el proceso biológico. En el análisis GCMS, que significa cromatología gaseosa espectrométrica de masa, de las mezclas de fracciones alifáticas y aromáticas del consorcio AB6 y las muestras de control no arrojaron datos obvios, pero por la complejidad de los compuestos, pero sí alguna diferencia como lo es del tetracana y el tolueno, que estaban en las muestras de control y aparecieron en las muestras biotratadas, también como los alcanos de cadena corta que se encontraban que se disminuyeron en las muestras de control y que aparecieron en las muestras biotratadas. En la identificación de las cepas del consorcio que tuvo más alta cantidad de alimento, como lo es el consorcio AB6, se identificaron tres cepas. En ellas se pudieron encontrar diferencias e igualdades y se denotaron como AB6S1, AB6S2 y AB6S3. En el AB6S1 las diferencias fueron que sus pigmentos fueron de color verde, eran indol negativo, eran motiles y tenían forma de varilla. En la cepa AB6S2 sus pigmentos eran de color rojo, las células eran redondas y pequeñas, eran no motiles y indol positivo. Y en la cepa AB6S3 sus colonias eran cremosas, rugosas, planas y redondas, y eran no motiles, indol negativo y tenían forma planas, redondas y rugosas. En las igualdades encontramos que eran citrato positivo, sulfuro de hidrógenos negativos, eran aeróbicas y eran gram negativo. En conclusión,